Hoy tengo la deliberada intención de dejar que sean ustedes quienes me digan qué comentar, ¿no? Porque realmente, bueno, estoy acá para compartir un rato con ustedes, pero no tengo como que un tema así prefijado, ¿no? Entonces, si ustedes me quieren compartir alguna impresión por acá, bueno, yo voy a tratar de honrar la dinámica de los live, que generalmente es que uno lea lo que ustedes le dejan, porque yo a veces me pongo a hablar y entonces no me da chance de leer nada. Y bueno, saludo a la gente en Brasil, Olivares, desde Brasil también, desde Maturín acá en Venezuela, Andrés Pérez, Víctor desde Ecuador. ¿Cómo están los fuegos? Hoy calmados. Es un buen tema para comenzar el día de hoy. Miren, en Caracas la calima o calima, calina o calima, que se puede decir las dos formas, en estos días hablaba de eso, ha estado muy intensa, ha estado muy difícil porque, bueno, yo que vivo cerca de una montaña, la montaña ha estado quemándose prácticamente o se quemó la mitad de la Semana Santa. Ya desde hace 2 días, diría yo, ha mejorado muchísimo. O sea, la montaña ha estado apagada en apariencia, pero sí, lo que se veía en estos días precedentes era un cinturón de fuego que literalmente recorría buena parte de esa montaña que yo veo desde mi ventana y, y bueno, y eso pasaba toda la noche ardiendo y el humo en la noche era de verdad insoportable. Y en medio de una situación donde hay una enfermedad que lo primero que ataca, lo que ataca es el sistema respiratorio, bueno, imagínense ustedes tener todos los días y todo el día a una chamusquina allí presente todo el tiempo y bueno, generando, porque el problema, claro, a uno le duele la naturaleza, por supuesto que sí, pero el problema es lo que eso genera. El humo es insoportable porque además hay una ola de calor en Caracas que es realmente insoportable. Desde que comenzó, yo creo que desde el domingo de Ramos, la Semana Santa arrancó con un calor terrible y en ese sentido, bueno, ya luego entonces lo que ha sido es la prolongación de ese calor con los incendios. Yo creo, porque pasan cadenas por aquí, cadenas por allá, yo creo que esos incendios, la causa más aparente es la más evidente, ¿no? Y la más evidente es que justamente todo ese calor que no es natural porque había hecho frío todo el año, no había llovido, pero las temperaturas había estado para lo que es el clima de Caracas baja, o sea, por debajo de, creo yo, de los 20 grados, 18, 20, bueno, 21 quizá, promediando 20 grados, que eso es frío para Caracas. Caracas no, es difícil que tengamos una temperatura de 15, 14 grados, no la tenemos, pero promediando todo, se ha elevado mucho, la temperatura está insoportable. A ver, vamos a empezar a leer los comentarios. Miren, lo de la refinería del Palito no se sabe muy bien. Por ahí me han pasado cadenas, como a todos ustedes seguramente, que si de que la refinería está parada, que si la refinería no va a arrancar. Entiendo además que la refinería sí está parada, pero está parada por una especie de apagón programado, es decir, esta refinería tiene mucho tiempo presentando problemas. Como me imagino yo que tiene mucho tiempo presentando problemas cualquier tipo de infraestructura que tenga que ver con PDVSA. De manera que para mí no es una sorpresa que esa refinería tenga o no problemas en estos momentos. Que me duele, sí, me duele muchísimo porque de eso efectivamente depende en alguna medida el suministro de gasolina, que sí les puedo contar también, ese es otro buen tema, aquí con el vaso de la Liga de la Justicia, que es agua, pero que es el tema de la gasolina un tema fuerte a esta altura, ¿no? A esta altura lo que está ocurriendo y lo que tengo entendido es que solo se le está suministrando gasolina. La semana pasada hablamos de eso y hablaba de los sobornos que se pagan y todo lo demás a la gente que trabaja directamente con el régimen. Y yo creo que son, o sea, solo como lo dije la semana pasada, chivos. Y entonces por allí se está comentando, no sé qué tan cierto puede ser, de hecho creo que es uno de los temas a dilucidar en los próximos días, que el suministro de combustible se le va a hacer por número de placa. O sea, por número de placa de determinados días, pero solo a la gente que trabaja dentro de la infraestructura del Estado, es decir, solo a chavistas de altos cargos. Entonces, eso es muy, muy complicado porque ya a esta altura la gente que tenía un tanque de gasolina, y hablo por ejemplo por mi papá,
que tenía 3 semanas con un tanque de gasolina, que lo recargó antes de que comenzara fuerte, fuerte la escasez, donde todavía tú hacías cola y podías acceder. Bueno, ya ese tanque, por más que tú hayas limitado la movilidad, ese tanque se comienza a consumir, porque por algo tienes que, o sea, tienes que salir a comprar la comida, tienes que salir y algo vas consumiendo, así consumas nada, una décima, nada del tanque, ya comienza a acabarse, ¿no? Y entonces ahí hay un problema. ¿Qué es la vida de Jagua? No lo sé. Jagua es uno de los grandes desaparecidos. Aparece eventualmente en estas páginas de chavistas arrepentidos y esas cosas para proclamar, bueno, que hay alguna cosa mala dentro del madurismo y todo lo demás, pero Jagua debe estar muy bien retirado con todo lo que hizo durante su paso por la gestión pública, ¿no? Porque Jagua tuvo tiempo pegado. Julio Mora dice, es un pote de humo para distraer el tema de la gasolina. Mira, Julio, yo no sé si sea un pote de humo. Yo de hecho incluso llegaría a vincular este tema de la extensión de la cuarentena en alguna medida con el tema de la gasolina. O sea, ¿cómo vas a hacer tú con un país en el que no puedes mantener el suministro de combustible? Yo no estoy diciendo que el rey, siempre hago estas aclaratorias, porque bueno, me gusta ser serio, ¿no? Yo no estoy diciendo que el régimen vaya a colapsar porque no haya combustible, pero efectivamente es un problema no tener combustible, porque es como el famoso cuento, no, que yo no tengo carro, a mí no me interesa. Bueno, pero ¿y qué comes tú? ¿Tú comes piedra o vives del aire o vives de no sé, haces osmosis con las paredes? No sé. Pero el caso es que tú para mover todo lo que tú tienes en tu vida diaria, por lo menos en cuanto a consumibles, tú tienes que tener un sistema de transporte. Y eso demanda combustible. En Venezuela no hay un desarrollo que lleve a que la mayoría de los carros trabajen con energía eléctrica. Bueno, de hecho no lo hay en el mundo, entonces menos lo va a haber en Venezuela. Entonces, bueno, te afecta directamente. Y yo creo que sí hay un problema con la gasolina. Yo creo que este problema lo va a terminar resolviendo el chavismo de una manera, digo, muy simple. No es simple para nada, pero es la solución de mercado. Los tipos van a agarrar y a la hora de la hora, cuando ya no haya qué excusa meter, cuando ya tengan que levantar la cuarentena, si no han logrado restablecer el suministro en cantidad o sea, el inventario que más o menos se manejaba acá para la gasolina tradicionalmente, los tipos lo que van a agarrar es a regular la demanda de la gasolina a través del precio. Es decir, van a subir los precios de la gasolina y que entonces la gente se desestimule de echar gasolina en sus carros, de mover los carros, porque es muy caro, porque todo el mundo no va a tener para pagar el precio de la gasolina que va a venir a continuación, que no sé cuál va a ser, no sé si va a ser el llamado precio internacional, no sé si va a ser, probablemente no estemos hablando ni siquiera de 10 veces lo que vale ahorita la gasolina, porque la gasolina en Venezuela la regalan, o sea, de verdad no tiene sentido el precio de la gasolina, pero bueno. Nancy, Neomar, ¿es cierto que Maduro pudiera estar negociando algo con los Estados Unidos, algo para su familia, porque él ya está acusado? Nancy, fíjate tú, una de las cosas que le pidió Estados Unidos a Maduro en ese famoso acuerdo para la transición que salió hace 2 semanas, yo comenté incluso en el canal de YouTube, la cosa más fácil de conceder, hoy lo comentaba en la radio, es la liberación de algunos o de todos, que es lo que todos queremos, de los presos políticos. Eso es una de las precondiciones que están allí para que los Estados Unidos desescale las sanciones económicas para que se permita y se dé paso a la famosa transición ordenada, democrática, bla, 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 en Venezuela. Bueno, si los tipos ni siquiera han liberado a los presos políticos, ¿qué puede quedar para el resto de las cosas que pide, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos allí? Yo lamentablemente yo no veo hasta esta altura que el tema de Maduro negociando sea una realidad. Ayer corrían bolas, pero de todo tipo, origen, naturaleza, olor, de lo que sea. De que bueno, de que sí, de que había unos militares de que ya habían dicho que iban a entregar a Maduro porque ellos habían decidido que bueno, que Maduro no puede seguir en el poder. Mira, yo no sé, yo creo que cuando nosotros comencemos a ver que, por ejemplo, y sería muy agradable para mí, que lamentablemente tengo que lidiar con el tema de los presos políticos toda la semana, que los Estados Unidos logra el cometido de presionar al nivel de que Maduro tenga que liberar presos políticos, yo diré, bueno, los tipos están encaminados a cumplir algún acuerdo para propiciar una transición. Hasta ahora no lo veo. A ver. ¿Qué opinas de las cifras que emite el gobierno con respecto al brote del coronavirus? Bueno, este es un tema muy delicado. Yo solamente me quedo con las referencias que tenemos en el entorno. Colombia tiene, déjenme abrir, es más, no lo tenía acá, pero lo voy a buscar.
lo voy a buscar y mientras lo busco, les voy a comentar también esto interesante del día de hoy de la decisión de Trump de salirse de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ya lo anunció, lo oficializó hace pocas horas. Y es que efectivamente, bueno, lo de Trump es, o sea, más allá de aplaudirlo o no, el tipo tiene un punto, como se dice, ¿no? El punto es, mira, es el primer país que financia la OMS. Claro, la gente me va a decir, bueno, pero es que Estados Unidos tiene una población que es gigante, tiene una economía que es gigante, es una potencia dentro del mundo, tiene que financiar un organismo de este tipo. Pero bueno, el punto de él es, soy el primer país que financia, el gobierno del primer país que financia la OMS. Más del 22%, entiendo, del financiamiento de la OMS viene de los Estados Unidos, versus, por cierto, el de China, que no llega a 8%, siendo un país más grande que Estados Unidos poblacionalmente. Económicamente está ahí, porque está la famosa guerra comercial entre los Estados Unidos, la guerra económica, que esa sí es una guerra económica, no la de Chávez ni la de Maduro, entre los Estados Unidos y China. Pero China, comparado con Estados Unidos, ya les digo, Estados Unidos 22%, China no llega al 8%. Y hay un problema político de fondo. El problema político es el problema de la inoperancia, no de la OMS, sino del órgano macro al que está adscrita la OMS. Y el órgano macro es la ONU. La inoperancia de la ONU, hermanos. La ONU tiene un problema, por ejemplo, en el caso de la OMS con este país, pequeño país, una isla, que ha reclamado, creo que es una isla, ahora sí no me estoy confundiendo con Hong Kong, Taiwán, que ha reclamado su independencia de hace años. De hecho, Taiwán es un ejemplo interesante de surgimiento económico. China podría decirse que también, pero Taiwán se reclama independiente frente a China. Bueno, la OMS no reconoce la independencia de Taiwán. Hay una anécdota famosa en los días recientes donde un funcionario, alto funcionario de la OMS, lo entrevistó una periodista en una cadena de televisión que no recuerdo cuál fue, y esta periodista, entre cosa y cosa, le fue metiendo el piquete y le dice al funcionario, mire, ¿y qué nos dice usted de Taiwán y la política preventiva que ha tenido Taiwán? Que ese es el caso acá. Taiwán frente al coronavirus le ha ido muy bien. Yo tenía las cifras de Taiwán por aquí, déjenme ver si las consigo, pero el hecho es que el número de bajas es mínimo frente a la detección de casos. Bueno, ¿y a qué se debe? No son misterios de la ciencia. Taiwán no negó nunca, como China, que lo tiene al lado, el tema de la explosión de la pandemia. Taiwán tomó medidas preventivas muy rápido y eso le ha garantizado con el tiempo que las bajas sean muy pocas. Y además entonces Taiwán tiene este problema político. Bueno, el tipo que entrevistaban de la OMS, el tipo se saltó la cosa a la olímpica, dijo que tenía problemas de audio, o sea, cuidado que le creemos que vive en Venezuela, con el internet que hay acá, que bueno, que sí se corta la comunicación en videollamada, y luego el tipo colgó la llamada. O sea, el tipo, cuando vuelven a contactar con él, el tipo le dice, bueno, sí, quería preguntarle sobre Taiwán, que no nos ha respondido. Y el tipo dice, no, sí, ya hablamos de China. Los tipos se niegan rotundamente, me refiero a los de la OMS, a reconocer la independencia política de Taiwán, que reclama su independencia hace mucho tiempo con respecto a China. Y eso, bueno, ha generado un problema también dentro de toda esta tensión del tema del coronavirus. Hay un problema de fondo también en la OMS, yo lo comentaba hace algunos días, con la dirección de la misma, del doctor Tedros, que salió de Etiopía, que para empezar creo que no es médico. La otra vez me decían que el tipo es un tipo muy preparado, pero en el área creo que de la filosofía. Y el doctor Tedros nunca admitió en enero que la pandemia era una amenaza. Hay un recuento por ahí de hecho donde el tipo desmiente que la pandemia sea una amenaza. Después incluso logra hasta defender las posturas que está tomando China. Dice que no hay nada para alarmarse dentro de China. China negó la amenaza de la pandemia, quizá entrado hasta el mes de finales de febrero o marzo, cuando este tema había reventado a finales de diciembre de 2019. Y esto me lleva a las cifras, que es lo que yo quería comentar. Bueno, estaba buscando las cifras aquí tengo las cifras de la Universidad Johns Hopkins, que son por las que yo me llevo, el mapa mundial. Y yo lo que quería era buscar los casos de de cómo están nuestros vecinos. Por ejemplo, un punto. Argentina. Argentina ha reportado hasta el día de hoy, y lo quiero buscar para certificar el número exacto, pero en números redondos, más de 100 muertes.
Estamos hablando de un país de este lado del mundo. Colombia tiene reportados más de 1000 casos, creo que muchos más. Vamos a ver cuántos son. Estoy esperando, tratando de cargarlo, pero no veo que cargue el mapa. Ecuador tiene una mortandad andando. Y entonces allá cuando uno dice, ¿cómo es posible? Ojalá que sea verdad, que las cifras estas que divulga Delcy Rodríguez sean verdad. Pero ¿cómo es posible que en Venezuela a esta altura no haya, con el estado que tiene este país, no haya ni 200 casos de contagios? Y eso ojalá sea verdad, porque eso sería una bendición, que nosotros no estemos azotados por esto. Pero a mí el entorno es lo que me pone a dudar. Si países de nuestro vecindario están así, ¿cómo Venezuela no está así? Y hay alguien que puede responder. Alguien puede decir, bueno, es que es lógico que esos países tengan más contagios y por ende se les va a disparar la tasa de mortalidad. Cuando tú tienes más contagios, tienes más fallecidos, obviamente, más riesgo de fallecidos, porque esos países tienen mayor conectividad con el mundo, porque esos países, y es lo que se decía desde el principio, Venezuela no iba a sufrir tanto la exposición al contagio porque Venezuela tiene un número de vuelos internacionales limitados desde hace mucho tiempo por la quiebra de las aerolíneas, por la retirada de otras aerolíneas, por las sanciones internacionales que han llevado a que muchas aerolíneas se desestimulen de tener actividades en Venezuela, por el tema del control cambiario que no le permitía a las aerolíneas repatriar sus capitales en moneda dura. O sea, una cantidad de problemas que en efecto lo que te terminan configurando es un mapa de aislamiento de Venezuela desde el punto de vista de los vuelos. Entonces, eso podría ser una forma de explicar por qué no hay tanto contagio en Venezuela. La otra, bueno, es una más... No, es que aquí pega mucho calor. Este calor que ha hecho en estas últimas 2 semanas, lo que ha hecho es que el virus que está por allí, que uno no sabe dónde está, que el virus no toca una pared, está el virus que toca, caminando en la acera y en los zapatos te traes pegado el virus de las calles. Ese virus justamente no tiene mucho tiempo de vida porque el calor lo acaba. Eso es una cosa que me estoy inventando ahorita por todo este cuento que se dice que las altas temperaturas hacen a este virus altamente sensible a desaparecer. Entonces, bueno, esa es otra explicación. De resto, de ahí para adelante, hay poco que explicar. Estamos hablando de muchísimos casos de contagio en países, repito, de nuestro entorno y de unas tasas de mortalidad bien importantes. Bueno, ni hablar de Brasil, que además es una tragedia por el manejo de Bolsonaro, que desacreditó la importancia del virus y que luego dijo que bueno, que no, que eso era una gripe y todo lo demás. Y entonces mira cómo le está yendo a un país además que tiene que tener mucha prevención porque Brasil es un país gigante poblacionalmente. Entonces bueno, voy porque si no me encadeno yo no voy a hacer un live de coronavirus. Mira, tu plata que la foto de Cap. Sí, bueno, ahí está un tema de esto de la gasolina. Dicen, hay gente que dice, mira, el aumento de la gasolina que hizo Carlos Andrés Pérez en el año 89, que me la mandó, por cierto, tu plata. Tu plata fue el que me mandó la foto. Él es el autor de la maldad. Ese meme que está por ahí, que lo colgué acá en Instagram y lo tengo también lo colgué en Twitter. Y es que esto lo que confirma es una cosa. Mira cómo me llevaron a la acera de hablar de la historia de Venezuela y de la política de Venezuela. La interpretación simplista de que el Caracazo fue provocado por un aumento de la gasolina, o sea, de que eso fue espontáneo, así que porque tú agarras y tienes hablando de gasolina, tienes un pozo de gasolina, le tiras un fósforo y se prendió toda la pradera, no es tan factible en el caso de la explicación que hay que dar sobre el Caracazo. El Caracazo más bien parece que fue severamente estudiado desde hace algunos meses, cuando se produce, antes que se produjese, y que tiene que ver con algún tipo de conspiración de la izquierda. O sea, el caso de este live no es ni de esta interpretación, es hacer una teoría de la conspiración con el caso del Caracazo. Pero solamente por el tema del aumento de la gasolina no se explica lo que ocurrió en ese año 1989. No se explica. O sea, no se explica. Por supuesto que había un hartazgo del pueblo. Por supuesto que había un descrédito de la clase política. Por supuesto que había corrupción. Por supuesto que había niveles importantes de pobreza dentro de la población. Incluso de pobreza crítica, hay que decirlo. Pero esa reacción, que además luego, en el año 92, tiene una repercusión cuartelaria con el golpe de Hugo Chávez y después con el golpe del 27 de noviembre, no parece una cosa sometida al azar. Es decir, no parece que eso fue combustión espontánea, como se nos quiere vender. Y eso fue lo que vendió la especie que vendió para simplificar el fenómeno y a veces para obrar a favor del mal, prácticamente todo lo que tenía que ver con los medios dominantes de comunicación en este país. No, el día que bajaron los cerros porque la pobreza los estaba matando. Y de ahí, bueno, entonces hay una cantidad de cosas derivadas, que si la gente que comía perrarina, que si, bueno,
Después dígame con la crisis bancaria. Yo conozco cada loco que echa el cuento de que con la crisis bancaria se suicidó no sé cuánto, no sé cuántas personas se suicidaron en Venezuela, que perdieron todo. Entonces, bueno, podemos echar cuentos todo lo que queramos, pero si nosotros sometemos a un microscopio la comparativa de cuál era el estado de vida promedio de la población venezolana del año 88, 89 y del 92 versus las condiciones promedio de vida que tiene un venezolano al día de hoy, las de hoy son de supervivencia extrema. Entonces que nadie me venga a decir que las causas profundas, como dicen algunos en la teoría, las causas estructurales de lo que sucedió en el llamado Caracazo fueron esas. Porque ahorita entonces hay muchísimas más razones para que se produzca un hecho de esa naturaleza. Y yo no estoy diciendo que ese es el escenario ideal, ni el deseable, ni nada. Porque, por ejemplo, yo nunca he sido partidario de los saqueos. Para mí el saqueo es un robo a la propiedad privada porque yo defiendo la propiedad privada y defiendo al comercio y el espíritu de emprendimiento honesto de la gente. Pero esa explicación que se ha querido dar, repito, es para mí es sumamente superficial. Eso no resiste el mayor análisis. Entonces, hoy con ese meme del aumento de la gasolina, decían, bueno, la foto de Carlos Andrés Pérez, cuando Carlos Andrés Pérez incrementó los precios del combustible, era algo así como que 0.0005 veces 0,5 dólares el litro de gasolina. Mientras hoy, en trapicheo por allí, en cosas de estas de entenderse con militares para que te vendan la gasolina, se dice que la están vendiendo a $1 por litro. O sea, una cosa versus la otra. Una locura. Hay que ver además el tema de... a ver, iba a decir algo y ya se me olvidan las cosas. Mejor leo las preguntas de ustedes. Por cierto, quienes me preguntan dónde se puede leer sobre interpretaciones alternativas a El Caracazo, o sea, donde hay una fuente bibliográfica seria, un libro que siempre lo recomiendo, pero es que el libro es muy bueno y no es porque la autora sea amiga mía, es el de Thais Peñalver. La conspiración de los 12 golpes, que no pretende explicar el Caracazo, sino que es un libro más bien para explicar las conspiraciones, que no fueron solo la del 4 de febrero y la del 27 de noviembre del 92, sino que, por cierto, por eso tiene su título, 12 golpes, o sea, muchos golpes que no se dieron durante los 40 años de democracia, imperfecta, pero democracia al fin. Ese libro tiene un apartado donde se explica el tema del Caracazo y la visita de Fidel Castro a Caracas en medio de la toma de posesión del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se hizo aquel fastuoso acto en el Poliedro de Caracas. Ese libro tiene una explicación formidable, que para cuando yo la leí, hace 5 años creo, o más, sí, cuando salió el libro recién salido, que Thais me obsequió el ejemplar, casi que sacado la imprenta, a mí me pareció una explicación arriesgada, porque es una explicación que va a contravía contra toda la explicación que se nos ha vendido por 30 años de aquel suceso, y contra la narrativa oficial, no solamente del chavismo, sino la oficial de muchos opositores, que dicen, no, bueno, es que por eso es que no se puede repetir otro Caracazo, porque a la gente no se le puede someter a lo que les iba a decir. A la gente no se le puede someter con medidas de choque como esas, porque eso fue muy mal hecho. Miren, cuando se produce el Caracazo, Carlos Andrés Pérez no tenía ni 3 meses, creo que a lo sumo 3 meses, estamos hablando de febrero del año 1989. Pérez había tomado posición en enero, estamos hablando de un mes y algo, si acaso un mes. Sí, porque fue el 27, debe haber sido un mes y medio, algo así, casi 2 meses, de la toma de posesión de Pérez. Pérez no había comenzado a implementar el paquete de medidas. Lo que se había comenzado a hacer en aquel momento eran algunos aumentos dentro del pasaje, dentro del combustible. El pasaje se incrementa por el tema del combustible, hablando de por qué la gasolina es importante, porque eso influencia todo el tema del sistema de transporte público. Y no más que eso, no se había comenzado a hacer mayor cosa. El plan existía, sí, un plan de aminoramiento del Estado, de privatización de algunas empresas del Estado, bastantes importantes, de contraer préstamos con organismos de financiamiento internacional para reflotar la economía venezolana, que estaba deprimida, estaba en el suelo, las reservas internacionales se habían esfumado con el gobierno de Lucinchi, que corrió la arruga, ya venían mal, pero Lucinchi, por no tomar las medidas, corrió la arruga 5 años, y Pérez dijo no se puede seguir venía una política de devaluación que efectivamente después se hizo, el bolívar fue devaluado frente al dólar, una cantidad de cosas, pero cuando se produce el Caracazo no había comenzado a regir el paquete
como tal, el famoso paquete de Miguel Rodríguez, que por cierto entiendo, le llegó el meme de Carlos Andrés Pérez y le gustó mucho porque lo andaba compartiendo él en sus redes sociales. Me refiero a Miguelito Rodríguez, que fue ministro de Pérez en aquel momento, de los ministros más importantes, quizás el más importante que tuvo Pérez en su equipo de gobierno, de ese segundo gobierno. A ver, leo más preguntas, pues me encadeno. CAP tomó posesión en febrero. Dice Andrés, creo que la toma de posesión siempre eran en enero, no sé si tomó posesión en aquel momento en febrero. Había ganado las elecciones en diciembre del año 88. José Lu dice, gracias por tal cual, eso fue preparado por la izquierda. Manuel Chirino, que Corea del Norte, Corea del Sur, Silvio Álvarez había tomado posesión el 2 de febrero, o sea, lo han averiguado, imagínense ustedes, no tenía, o sea, eso fue totalmente preparado, deliberado. Para hacerles un poco el cuento corto a la hipótesis que plantea, que ya es hipótesis para mí casi que lindando en la teoría verdadera, que plantea Thais Peñalver, tiene que ver incluso, escuchen ustedes esto, con la intromisión, la traída a Venezuela en vía valija diplomática, hasta de armamento que se utilizó ese día, desde Cuba o desde otras partes, quizás hasta podría ser de Colombia con la FARC, pero que llega a territorio venezolano cuando entra Fidel Castro porque viene a la toma de posesión. Eso entre otras cosas que plantea ella allí. Es una hipótesis interesante, visto lo visto, ¿no? Esa camisa es pro-yankee, ¿sí? Me encantó el programa de Teodoro. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Yo no quiero porque ya me tiene fastidiado, pero ese es otro tema. Teodoro Pekoff es un personaje que yo no quiero ponerme a evaluarlo aquí de si era bueno, era malo, era mataniños o no era mataniños, si fue guerrillero o no, porque obviamente fue guerrillero, pero luego salió de la guerrilla. Y eso también hay que decirlo. Teodoro Pekoff nunca, oígase bien, nunca fue chavista, nunca apoyó a Chávez. De hecho, él hizo oposición desde antes que fuera presidente, porque Teodoro Pekoff se va del movimiento al socialismo inicialmente porque el movimiento al socialismo decide acompañar la candidatura de Chávez. Lo que yo he planteado, que me parece una rémora tremenda, es que yo he leído un libro que por acá lo debo tener, se lo voy a mostrar. No, ya lo guardé. Ahora voy a leer este. Este es el otro que voy a leer. Este es el original. Yo leí el libro de el socio. Mira, se refleja la luz allí porque tengo un aro con luz acá atrás, pero bueno. Este es el que voy a leer ahora. Este es el libro, este es un libro de Alfa que compila los dos libros originales famosos de Teodoro Pekoff. El de Checoslovaquia, el socialismo como problema, la invasión a Checoslovaquia, y el otro que es el de Proceso a la izquierda, que también es como, son de esos libros de teoría de la izquierda, de por qué la izquierda es buena, pero la izquierda democrática y todo lo demás. Ya he leído el de las dos izquierdas, que es bien breve, bueno, ese es más contemporáneo. Pero el libro que yo comenté es el libro de no el socialismo como problema, sino el libro de el chavismo como problema. Que lo que me parece terrible, es lo que yo quise plasmar allí, es que Teodoro Pekoff en el año 2010 no había comprendido al chavismo, no había comprendido el proyecto de dominación cuasi totalitaria que quería establecer el chavismo en Venezuela. Eso es lo único que yo he planteado. Y que, ¿por qué me molesta? ¿Y por qué me enerva? Porque esa idea que él planteaba, además, donde él hace un análisis para atrás del año 2010 para atrás y dice, el error fue montarse en la ola golpista del 11 de abril, abandonar las elecciones en el año 2005 con la Asamblea Nacional, esa brutalidad, porque usted sabe cómo era Teodoro de atravesado, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, a mí me da igual en realidad. Pero esa idea de que, y entonces decía, hay que persistir en el libro, porque el tipo tiene un catecismo al final, o sea, el buen cristiano, ¿qué tiene que hacer el buen opositor en Venezuela? No, lo que hay que hacer es persistir en el camino electoral, esa balurdada que fue esa teoría de la acumulación de fuerzas. Que por año, entonces, la teoría de acumulación de fuerzas. La teoría de acumulación de fuerzas era ganar y ganar elecciones o participar y participar en elecciones, aun cuando no ganases la elección. Porque supuestamente acumular capital electoral, aunque te derrotasen, que a la hora de la verdad, nosotros a esta altura no sabemos cuántas elecciones ganamos y cuántas perdimos realmente en Venezuela. Yo dudo de todo ahora, después de que estamos en lo que estamos y de que vemos lo que vemos. Había que persistir porque, bueno, la oposición no tenía otra. Y la noticia que nos dio la historia, que claro, Teodoro no lo pudo ver porque eso, ya Teodoro incluso tiene varios años de fallecido, no creo que 2 o 3, no sé. Pero es que la teoría de acumulación de fuerzas, coronada como teoría en el año 2015, donde la oposición gana, incluso gana tanto que tienen que reconocerle el poder, el régimen, la tiranía tiene que reconocer la victoria de la Asamblea Nacional, se viene abajo porque, ¿qué es lo que te demuestra? Que ganar una elección no te garantiza que tú puedas ejercer el resultado que deriva de esa elección. La oposición tenía mayoría en la Asamblea Nacional y el chavismo lo que dijo fue, mira, bájale el break y listo. ¿Y qué pasa? El país sigue. Eso no importa. Tú ganaste y ya.
¿Qué plantean? Lo que yo llamo las viudas de Teodoro Pekov, no, que hay que persistir en eso. No, porque, bueno, peor es nada. Bueno, siguen ese cuento 40 años, pues. Y no me voy a alterar porque entonces pierdo los papeles y convierto esto en un monólogo de por qué se falla y se falla y se falla con la teoría electoral en Venezuela. O sea, no hay manera, no hay manera. Y claro, hay gente que te dice, tú no podías prever en el año 2010 que Venezuela iba a terminar como iba a terminar. Caramba, y Teodoro no es el gran teórico de la izquierda, no es el que conocía a la izquierda perfecta y que sabía cómo actuaba la izquierda. Entonces yo lo que lamento, para cerrar el punto, es que el legado de Teodoro Pekov sea esa teoría. Y eso es defendido, por eso es que Teodoro es un incuestionable dentro del mundo periodístico en Venezuela, de las academias, y por ahí tuvo un problemita con mi profesora, Colette Caprile, que bueno, que no le gusta que yo hable mal de Teodoro, pues, ¿qué voy a hacer? Me dijo hasta ignorante, pero bueno, yo le respondí que la ignorancia la habré heredado de ella, porque ella fue profesora mía en la Simón Bolívar y me dio muy buenas clases, me interesó mucho en la filosofía política y por eso es que yo ahora de vez en cuando agarro un libro de filosofía política y me pongo a leerlo, porque ella me interesó y me hizo entender la filosofía política, una cosa que era abstracta para mí hasta ese momento. Pero bueno, ese es un santo dentro de esa religión, la religión oficial opositora en Venezuela, donde tú no puedes cuestionar el tema de la elección porque es lo único que tenemos, pues esa impotencia, esa disfunción eréctil que tiene esa oposición, y así lo digo, que bueno, que todavía quiere, no sé si con Viagra, seguir trabajando el escenario político venezolano. A ver. AD y la falta de un centro y una derecha clásica, solo un espectro de izquierda. Eso es Venezuela. En Venezuela no existe, nunca ha existido la derecha. Por eso, y yo lo digo públicamente, se lo dije a María Corina Machado, personalmente, y se lo dije a miembros de su movimiento, de su partido. Mire, yo no sé cómo a ustedes les va a salir esto, y esto es primera vez que lo estoy contando en público. Esto me refiero a lo de 20 Venezuela, que me parece una gesta muy admirable. ¿Y por qué es admirable? Se lo dije. Pero esto que ustedes están haciendo, tratar de construir esto, independientemente de que el movimiento, el partido, tenga mucha impronta y quizás hasta demasiada de la figura de ella, o sea, donde ella es el centro, pero esa es la vida de todos los partidos en Venezuela, todos son unipersonales, ustedes están haciendo un experimento inédito. En Venezuela, desde que se constituyó Venezuela como nación en el año 30, y luego con el reconocimiento internacional a la independencia de Venezuela, incluso por España y todo lo demás, incluso después de la pasada por la creación de unos dos grandes partidos, que no eran partidos políticos, eran movimientos de élite en el siglo XIX, que eran los liberales y los conservadores. En Venezuela nunca ha existido un partido que defienda las ideas del liberalismo clásico, y me refiero, muy simple, para los que no entienden qué es eso, la defensa de la propiedad privada, la defensa de las leyes de mercado, la defensa del individuo frente a la masa, la defensa del Estado mínimo, la defensa de... sí, la defensa del comercio, la defensa de... Y ahí me quedo, porque no voy a meterme que si el no aborto, esos son problemas más contemporáneos que no tienen que ver con el liberalismo, eso tiene que ver incluso con sectores conservadores. Hay gente que puede ser liberal económicamente y conservador en el sentido político o cultural o social, es decir, que están en contra del aborto, de la unión de las personas del mismo sexo, que están en contra del reconocimiento a los derechos de las personas LGTBI. Yo no llego allí, yo me quedo con el liberalismo clásico. Esas son las grandes ideas que yo defiendo ahora después de que pasé por la socialdemocracia y por AD y por todo ese caso. Eso no ha existido nunca en Venezuela. Y eso es lo que está haciendo María Corina Machado, que le sale bien, que le sale mal, que a veces pifea, que a veces le meten zancadilla, que a veces tiene unos pelones. Bueno, ese es otro tema. Pero su experimento, y yo tengo fe de que ese experimento trata de ser así, es un experimento de crear un partido no de derecha, un partido liberal en Venezuela. Nunca ha existido, nunca, nunca. Ha habido algunos intentos por allí, incluso vinculados más en la época de la República Civil con movimientos conservadores, más que liberales, por hablar de derechas conservadoras. Renio Tolina, por ejemplo, un hombre conservador, defensor de la familia, como la familia con el papá, mamá, hijo y católico, además defensor de la familia, como núcleo de la sociedad, y también defensor del mercado, pero conservador en lo social. Uslar más o menos en el mismo sentido, con un partido que desapareció, el FND, que es el Frente de la Campana. Luego otros movimientos incluso muy marcadamente economicistas, como el partido NGD, la Nueva Generación Democrática, donde estuvo Vladimir Hessen,
incluso bebía de alguna inspiración de Marcel Granier también, que defendía esas ideas, pero nunca fue un activista político, era un hombre más de los medios. Y así, pues, pequeños archipiélagos frente a un gran islote que era toda esa amalgama de los partidos de centro y centro izquierda. Eso es lo que era Venezuela, porque Venezuela, al ser un petroestado, todo el mundo, la discusión política y económica la centra es en el hecho de cómo vas a distribuir la renta. Y a la gente le cuesta mucho decir, mira, no hay que distribuir nada, la gente tiene que trabajar. Entonces no vamos a distribuir nada, o si lo vamos a distribuir no es regalándole plata a la gente, sino en servicios públicos de calidad y que la gente pague los impuestos donde esos servicios públicos tienen que venir como un derivado de los impuestos, no como una cosa mágica que es justamente la renta petrolera. Bueno, la mayoría de los partidos políticos venezolanos se fueron por la opción A y la opción única, que era no repartir mejor la renta. Y eso es lo que se propone hasta ayer en la política venezolana. ¿Qué decía Capriles? Excusen ustedes, en el año 2012 Capriles lo que decía es que los programas sociales y las ideas que tenía Chávez con las famosas misiones, misión vivienda, que le costó un mundo cuestionarlas, no eran malas, que todo el problema era un problema de ejecución, era un problema de que los ejecutores, los policy makers, como llaman, los que hacen la política pública, eran malos, eran corruptos, y que lo que había era que traer una administración decente a manejar esas políticas sociales. Bueno, imagínate tú, estamos hablando del año de ayer, estamos hablando, como dice Carrera Damas dice, cuando tú le hablas de 50 años atrás, dice, no, eso fue ayer, porque claro, él dice, los tiempos históricos son de 300, 200, 500, 1000 años atrás, o sea, esa es la historia de la humanidad. Bueno, estamos hablando de 2012, hasta ayer eso era lo que pregonaba el establishment opositor. Entonces, bueno, en ese sentido, poco más que decir. Creo que ya me tengo que ir, porque me he alargado mucho. ¿Será que no hay derecha ni izquierda sin un malandraje en el poder? Bueno, claro, ya el chavismo es otra cosa. El chavismo es un movimiento comunista, el chavismo es un movimiento de izquierda, pero además es una cosa delincuencial. Ya eso tomó otro espectro, pues eso ya no entra en una categoría política, en un eje cartesiano, es una cosa delincuencial ya mafiosa, pues eso es distinto. El régimen que actualmente nos oprime son de izquierda a capa y espada. Esa siempre ha sido su línea, sí, desde el principio y luego, porque, o sea, ¿cómo me va? Que otro de los problemas que tuve con este caballero. Aquí lo muestro otra vez. Lo voy a leer porque de verdad estoy muy interesado en este libro. El otro me dejó muy mal sabor de boca. El otro problema de Teodoro es el clásico problema del socialista democrático venezolano. El socialista democrático venezolano, que va, como decía Carlos Rangel, no es de derecha a izquierda, sino de izquierda a izquierda, porque aquí todo el mundo es de izquierda. Así es, me robé la frase de Carlos Rangel. El problema clásico es que no, cuando ven que toda la pradera está ardiendo, cuando ven que todo está mal y la economía está en el piso, no, es que hay que preguntarse. Y es lo que hace Teodoro cada rato en ese otro libro, que lo tengo por ahí tirado en la biblioteca. Hay que preguntarse si esto es socialismo. Claro que es socialismo, pana. O sea, ¿y qué es? No. Y entonces ese tema, ese afán de que como Chávez era militarista y era un militar, no, se parece más a Pinochet, chicos. Pinochet es una economía bollante en Chile, que era un hijo de puta, era otra cosa, pero, y mataba gente. Pero no me vengas a comparar la ejecución económica de la escuela de Chicago con las políticas de Pinochet y cómo salvaron a Chile de la miseria económica con Chávez, que era un tipo que mandó estatizar media Venezuela y que tiene muerto parejo encima, como por ejemplo Franklin Vito, porque violó los derechos de propiedad en Venezuela y que asumió a Cuba como el gran referente a llevar a cabo en Venezuela. O sea, no lo puedes comparar. Ese es un gran problema que tuve con, repito, este caballero que está acá. Miren, me voy a ir, voy a saludar aquí, a leer algunos mensajes antes de irme. Winston Churchill definió muy bien lo que era la izquierda. Me encanta Winston Churchill, es uno de los personajes históricos que más disfruto. Además porque veo que es un político que no tenía empachos en echarse palos todo el día. Y esa cosa es maravillosa. Ese gesto de sinceridad, ese gesto de honestidad, de que se desayunaba con whisky y cenaba con champaña. O sea, por Dios. Dilia Pérez, disfruto los análisis, gracias. Por ahí en Twitter están con la etiqueta de $100 por familia. Bueno, que lo está proponiendo Cariz. Fíjense que eso me lleva a preguntarme incluso, y por allí viene un video, de las políticas de atención en medio de una catástrofe. La pandemia es una catástrofe. Y allí hay una excepción. O sea, sí, alguien puede decirme, mira, es que es populismo. Yo no sé cuál es la propuesta concreta de Ocariz. Pero yo sería más delicado a la hora de evaluar cómo se ayuda a la gente en estos momentos donde efectivamente no hay una causa natural operando. O sea, el coronavirus es una cosa que vino a cambiarnos la vida a todos. Y en medio de eso, evidentemente se crean sectores vulnerables y tú tienes que ver cómo los atenazas. Yo no sé si dándole los $100, yo no soy partidario. Yo soy partidario siempre de los subsidios y de las transferencias
discriminadas o de alguna manera bien estructuradas. Tú no puedes hacer subsidios generalizados ni transferencias generalizadas. Es decir, tú no puedes regalarle $100 a todo el mundo, porque que eso fue lo que hizo Chávez, subsidios y transferencias generalizadas al principio de su gobierno, porque allí se benefician hasta los que tienen. Entonces, si tú quieres tener incluso el objetivo de beneficiar con unos recursos que tú tienes a sectores vulnerables, no, lo que termina es convirtiendo todo en una democratización de la corrupción. Porque viene el rico y se beneficia de ese subsidio. Viene el que no tiene necesidad y se beneficia. Entonces, ese es un tema para plantear incluso a la discusión de qué propone un liberal en estos momentos. Porque efectivamente hay una circunstancia que no es convencional. Y efectivamente se crea una amenaza a la vida humana. Entonces, ¿qué hay que hacer desde el gobierno? Cuando uno dice como liberal que el gobierno no tiene que hacer todo por el individuo, sino que el individuo tiene que procurarse más bien sus medios. Sí, pero estamos en una circunstancia en la que la gente, aún queriendo, no puede trabajar, no puede generar ingresos. Entonces, ¿cómo se hace? Por allí voy a tener un video de eso. Eso va a ser en ese video, entonces espérenlo por allí, que tengo un invitado sorpresa que va a compartir conmigo en ese video. Deberías tener un debate con Aquaviva. Miren que yo he visto algunos videos de él, que no lo conozco muy bien. Pero lo que no me gusta es que yo no siento, él dice que hace debate, pero yo no siento que él haga debate porque él invita a alguien ahí como que lo lincha. Y entonces, y además que no lo deja hablar, porque es como una sala de chat, entonces es como invitar a alguien para patrolearlo. Entonces no sé. Entrevista a Carrera Damas, tengo tiempo que no hablo con él. Una vez lo tuvimos en el programa, en una semana aniversario del programa en la radio. Ronald, tienes una camisa donde estuvo un gran hombre que tuvo que mentir muchas veces, que hacer el bien porque entendía la realidad de cómo pensaban quienes gobernaban. Lincoln es un personaje apasionante, ¿no? Sí, claro que sí. Dios quiera, amén, que María Corina llegue a la presidencia. No lo sé, pero no me disgustaría. Yo lo he dicho, no estoy escondiendo nada. Ojalá llegases lejos en la política, no sé si va a llegar. Ahorita tengo un rol que no es de actuación política directamente, sino estoy en otro tema, ¿no? Pero allá andamos. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Voy a tratar de que esto esté en el canal de YouTube. Quienes lo están viendo en el canal de YouTube, bueno, entonces lo logré y está allí. Saludos a todos, gracias a quienes se suscriben tanto a Instagram como a mi canal de YouTube. Como esto va, repito, al canal, voy a decirlo por acá porque la gente no capta. A veces me preguntan, bueno, ¿y dónde estás tú en Instagram? Yo no sé que tú estás en Instagram. Mi cuenta de Instagram es igual, el usuario es igual a la de Twitter, que es la que es más famosa, más conocida. Es Neo Adolfo, todo junto, así me buscan en Instagram y pueden ver cuando yo los hago en vivo, pueden ver estos lives. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.